porque se murió. Bienvenidos y feliz fiesta de la presentación de la Virgen María al templo. Entonces, esta es una fiesta mariana y es el momento en que Beba aún, pocos días de nacida, sus padres, Joaquín y Ana, la llevan al templo para presentarla a Dios. Este episodio que motiva esta fiesta no está en la Biblia. Sencillamente la Iglesia recoge esta costumbre que tenía Israel de presentar a sus hijos. A los primogénitos debían presentarlo 8 días después, para circuncidarlos. Bueno, y siendo bebas a las mujeres, para indicar esta dependencia con Dios. Entonces, ¿por qué no pensar que la Virgen hicieron esto con la Virgen, ¿no? Entonces, este episodio en la fiesta de la Virgen no aparece en la Biblia. Sí aparecen las tradiciones que después van surgiendo y en algunos de los llamados evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son relatos de la vida de Jesús, de los apóstoles, de lo que tuvo que ver con Jesús, pero que la Iglesia no acepta como canónicos, es decir, como libros revelados por Dios. Pero el hecho que la Iglesia solamente haya aceptado 4 evangelios y estos no significa que lo que dicen sea todo falso, ¿no? Contienen cosas que tienen que ver con el ritmo de vida que llevaban en aquel entonces. De estos evangelios, así llamados apócrifos, está el Evangelio de Tomás, las cartas de otro de los apóstoles, en fin, tienen distintos nombres. Es donde también se recogen los nombres de los padres de la Virgen, Joaquín y Ana. Además son libros que relatan, sí, cosas que tienen que ver con la vida de aquel entonces, pero algunos episodios de la vida de Jesús le dan una pomposidad exagerada que hace que salte a la vista que no es auténtico, sino que en su amor por Jesús le hacen más maravilloso de lo que Jesús era. Por ejemplo, en su escapada a Egipto con José y la Virgen, relata que mientras iban cruzando el desierto, se iban cayendo los ídolos. No pasó en la vida de adulto, no va a pasar en la vida de siendo niño, ¿no es cierto? Por decir algunas cosas que en este momento voy recordando, pero después ustedes también lo pueden en sus libros y en las cosas con las que ustedes se instruyen, pueden ir encontrando. De modo que cuando encuentran esta expresión evangelios apócrifos, se refieren a esto, que la Iglesia dice, no, estos no son revelados. Los revelados son estos, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y ahí se acabó. Lo demás, se toman las cosas verosímiles. Bueno. Entonces, en esta fiesta de la Virgen, esto es verosímil.
Tanto que la Iglesia lo hace una fiesta litúrgica. Vamos a poner bajo el manto de la Virgen una figura clave en todo Adviento y en toda Navidad para que le diga al Espíritu Santo que venga a instruirnos y a encendernos en el amor a su Hijo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si nos podemos poner de pie, mirando la imagen de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Mirando el Santísimo, el Sagrario. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Amén. Sea alabado y reverenciado en todo momento el santísimo y divinísimo sacramento. Jesús de la buena esperanza, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sentaditos. Como siempre, al hablarles de liturgia, es decir, no les habla a ustedes. Para mí significa también retomar, repasar cosas, releer, y uno crece con ustedes. El hecho que yo haya podido hacer una profundización de liturgia no me exime de seguir profundizando sobre esto y yo mismo ir comprendiendo mejor las cosas, bueno, poder transmitirlas. Entonces crecemos juntos, mis queridos, crecemos juntos. Y no solamente en lo nocional, queremos entender mejor para después poder concretarlo mejor. Yo sencillamente quiero, antes de entrar el tema que sobre todo está en el folletito repartido, recordar algunas cosas que le dan marco a lo que podemos ver ahora y en todas otras cosas que siempre podremos profundizar. Creo que en el tema de la Navidad propiamente, no voy a tener el tiempo para entrar, de modo que dejo como picando la posibilidad de que a lo mejor cercanos a Navidad podamos encontrarnos un ratito. Por otro lado, sabemos que no podemos exceder un cierto tiempo. Pero esto entre una cosa y otra avanza el tiempo. Bueno, lo primero que quiero recordar es esto. La liturgia no es invento de ningún papa, de ningún obispo ni cardenal, por muy su excelencia que sea, ningún sacerdote, y de ningún fiel. La liturgia es de la Iglesia, ha sido dada por Dios a la Iglesia, porque la liturgia son los misterios de Dios.
No inventamos nosotros a Dios, ni le dimos la idea de que nazca entre nosotros, de que muera en la cruz. No le dimos a Dios nada de eso. O sea, viene, por eso que el primer movimiento hermoso y poderoso que se nota sobre todo en la comunión que hacemos en la misa, el primer movimiento es de Dios hacia nosotros. Por eso que en la misa, llegado el momento de la comunión, el momento en que Dios se entrega, arranca desde el altar, propiamente cuando el sacerdote toma para ir a dar o sea, arranca el movimiento desde Dios. Entonces los fieles presurosos, hoy tenemos que decir guardando las distancias, acude a recibir a ese Dios que tuvo la iniciativa de venir a nosotros. Si no, ni se nos ocurre, ni nos atreveríamos. Y esto para todos. Celebro que haya un par de jóvenes que puedan decir, es cierto, yo cada vez que voy a comulgar es porque Jesús quiere venir a mí, sale a mi encuentro, ¿cómo lo voy a dejar pagando? Entonces salgo y voy a comulgar, ¿no? Entonces lo primero es esto. Por eso que la liturgia es sagrada. Es sagrada. Entonces la Iglesia recibe el don de Dios, que es la liturgia, y dispone, tiene autoridad, Dios le ha dado la autoridad para esto. Dispone cómo se celebra ese misterio de Dios. Y no dice, por mucho que suene molesto, no dice, a ver, nos reunimos, Jesús de la Buena Esperanza, a ver cómo celebramos la Navidad. A ver, podemos ver los detalles, etcétera. Hoy me preguntaban de la corona. Bueno, esos detalles sí, pero el cómo, el modo, lo dispone la Iglesia, que es la salvaguarda de lo sagrado, de los misterios que celebramos. Entonces tampoco entra en el capricho del sacerdote. Entonces, como para llamar, bueno, voy a entrar en patineta para mostrar que Dios viene ágil hacia nosotros. A ver, la liturgia no es un espectáculo del modo como estamos acostumbrados. Yo quisiera en esto seguir insistiendo, a ver, no me hagan caso a mí, lean lo que la Iglesia dice y convencerlos de eso. Incluso para que si me atreviese a hacer algo que no va, porque la Iglesia me tiren las orejas. Porque ustedes tienen derecho a que se les celebre el culto católico, no el invento mío. Bueno, entonces nos reunimos y decimos, a ver, este año primeramente vamos a celebrar Reyes, después la Inmaculada Concepción. A ver, no, hay una pedagogía que la Iglesia implementa en la celebración de sus misterios, que viene dado porque descubre la Iglesia que ese es el modo histórico como Dios ha llegado a nosotros. Por eso que esto lo desarrolla en el año litúrgico. En cada año litúrgico volvemos de nuevo no a partir de cero, porque todos los años pasa esto, pero cada año hay un nuevo regalo de Dios que ojalá nos demos cuenta que en la celebración de sus santos misterios Él nos va dando. Bueno, entonces el año litúrgico es eso, es la celebración
piadosa, ordenada, sistemática de los misterios de nuestra redención. Entonces, antes de que Jesús termine en la cruz muerto junto a aquellos dos maleantes, antes de eso, Jesús fue esperado. Siglos de historia de un pueblo, el pueblo de Israel, que por distintas circunstancias comenzó a gestar en su seno el anhelo de una presencia, el anhelo de un Salvador. Y toda su historia fue unir esperando a este Salvador. Y aún hoy, habiendo llegado ya el Salvador, desgraciadamente no lo han reconocido, aún hoy el pueblo de Israel, me refiero a su gente piadosa, religiosa, lo sigue anhelando. Bueno, Dios ya tiene el día y el momento y la circunstancia en que, con una gracia especial, permitirá que su pueblo, que tanto lo esperó la primera vez y que lo sigue esperando porque piensa que todavía no llegó, por eso que está en el año 5000 y pico de antes del Mesías, bueno, se dé cuenta que, ¿cómo? ¿Era Jesús? Entonces que se dé cuenta de que era Jesús al que esperaban y que en su momento, por diversos motivos, lo rechazaron, no lo reconocieron. Bueno, entonces nosotros entramos en esa dinámica celebrativa, gozosa del misterio de Dios. No lo miramos a lo lejos. Y esto, como cosa práctica, sea siempre, lo tengan presente para motivar a la asamblea litúrgica que se reúne para celebrar, ya en las misas o en las celebraciones que se haga, ténganlo presente. A ver cómo nos metemos la comunidad de Santa Teresita, que hoy tengo la misa, o la comunidad de San Pablo, a ver cómo entramos este año más en el misterio. De lo contrario, celebramos exteriormente. A lo mejor podemos cuidar muchos aspectos exteriores que hay que cuidarlo, pero quedamos en el umbral, no terminamos por entrar. Bueno, entonces este primer recuerdo, por favor, para tener presente. Y segundo, la celebración de nuestros misterios a lo largo del año litúrgico, que tiene como columna vertebral donde se apoya toda la dinámica celebrativa del misterio de Dios, tiene como columna firme donde se apoya los domingos. Les doy una noticia. Es el primer día de la semana, ¿Saben por qué? Porque entró en el fin de semana. También en esto estamos perdiendo. Bueno, al menos entre nosotros, digamos, el domingo es el primer día de la semana. Incluso si ustedes ven ahora las agendas que salen, incluso católicas, el domingo está al final. Por una cuestión práctica de tener que... No, el primer día de la semana. Por eso yo busco la agenda que tiene el domingo, primer día de la semana. Incluso en sus celulares, fíjense si el domingo no está en el último día, lo cambian cuantito puedan. Es el primer día de la semana. Es el día que hizo el Señor, como dice el Salmo 117. Bueno, entonces el domingo, paréntesis, ya estoy cansador, ¿no? Pero para ir aclarando, entre paréntesis, con motivo de esta bendita pandemia
pandemia, veo que entró más la pandemia que el domingo primer día de la semana. Con motivo de esto, los obispos, incluso del mundo entero, han tomado la decisión, también en nuestro país, de que queda en suspenso la obligatoriedad del precepto dominical. Cuando funciona este precepto, faltar a misa el domingo sin causa justa es pecado mortal. Se ofende gravemente a Dios. De modo que importante tiene que ser el domingo, ¿no? Para que la Iglesia ponga una sanción tan fuerte como considerando que es un pecado mortal, es decir, una ofensa grave a Dios. Eso cuando no hay pandemia. Bueno, los obispos han dicho que hasta que ellos informen, esto sigue así. De modo que el que falta a misa el domingo no comete pecado mortal. Pero no por eso tiene que dejar de celebrar el domingo, aunque sea en la casa, tomándose el tiempo de leer una lecturita, de hacer un momento de oración, de recordarse que es domingo, descansar al menos un poco más el domingo, en fin, que la familia se entere que es el domingo, aunque la obligatoriedad de ir a misa no esté funcionando por el momento. Cuando los obispos levanten esta concesión, entonces volverá como era antes, ¿no? Pero vieron que ahora estamos celebrando la misa. Entonces siempre que puedan participar en la misa el domingo, en donde se celebre, participen. Pero esto ya surge de esta conciencia de creyentes que tenemos, al margen de la ley. Bueno, cierro el paréntesis, digo porque por ahí la gente se acusa de que faltó el domingo a misa y es bueno tener presente esto, de modo que por el momento no hay pecado mortal, no hay ofensa a Dios. Ve cómo Dios se ajusta, es el poder de la llave. Lo que tú abras será abierto, lo que tú cierres será cerrado. Lo que tú ates será atado en el cielo y lo que desates será desatado en el cielo. De modo que los obispos, su iglesia, tomaron esta determinación en razón de la circunstancia y Dios acata esta decisión que sus pastores han tomado. Bueno, entonces siempre el soporte es el domingo y en el domingo es la Santa Misa. La Santa Misa es otra deuda de las muchas que tengo con ustedes, pero que vamos a ir viendo cómo podemos ir abordándola. Cuando preparamos este momento estaba la posibilidad de tomar un aspecto de la misa, pero el tiempito va a faltar. Ahora, en la misa, bueno, vamos a preparar la misa. Inmediatamente, en la mayoría, si no en todos, los que tienen que preparar la misa, piensan en el guión y en las lecturas para hacer el guión, lo cual está muy bien. Pero hoy quiero decirles que no es solo estos elementos la cuestión de la misa, sino que en la misa, además de las lecturas que son las que de alguna manera van a iluminar y darle el colorido a ese domingo, están las oraciones que el sacerdote hace, que se llaman eucología. Viene una palabra difícil, ya saben. Eucologías mayores y eucología menores. Las mayores son las oraciones más largas, tipo prefacio, bendiciones solemnes, etc. Y las eucologías menores son las
colectas que se van rezando. U otra oración más normalmente breves, por eso menores. Entonces, en esas oraciones, la Iglesia reza el misterio que celebra, iluminada por la palabra de Dios, hace oración con ese misterio. Por eso que aparece el misterio de la Navidad y todo lo que lo circunda en el tiempo de Navidad y no en Cuaresma, donde reza la pasión de Cristo. ¿Ve? Y si ustedes todos conocen esa revistita, la liturgia cotidiana, ¿cómo es? Sí, la liturgia cotidiana, que les sirve muchísimo para las lecturas de la Santa Biblia, en los días como lo ha distribuido la Iglesia. Pero les hago una preguntita, cada uno se responde. A que muy pocas veces, y a lo mejor, aunque no lo hicieron nunca, rezaron con esas oraciones, ¿no? Que están en la liturgia esa. La oración oficial que por la boca de sus sacerdotes eleva a la Iglesia a su Dios y Creador. Entonces, vieron cuando comenzada la misa, tras los ritos iniciales, el sacerdote dice, oremos. Y aquí viene esta eucología menor que se llama colecta. Entonces, Señor Dios, Creador y Redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana. En este tiempo de Adviento y en Navidad, este misterio de la encarnación y nacimiento del Redentor aparece en las oraciones. Y recuerden que estas oraciones en la liturgia, que ustedes la escuchan con la voz del Padre Orlando, o si viene el Padre Jorge y reza, o el Padre Pancho, o cualquier sacerdote, o lo escuchan al Papa, etcétera, escuchan esas voces que ustedes, es la voz del Papa, la voz del Obispo. Bueno, esas voces son distintas, pero en esas voces el que le está rezando al Padre es Jesús. Por eso que la oración de la Iglesia en la liturgia, escuchen, siempre es eficaz y siempre alcanza lo que suplica, siempre, porque ora Jesús por medio del sacerdote, por medio del obispo, del Papa. A ver, esto ténganlo presente, no solamente para prestar atención en lo que se reza, sino para gozar lo que se reza. Bueno, en esos libritos que ustedes, donde suelen aparecer estas oraciones, que son la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la después de comunión, bueno, se vuelca, la Iglesia vuelca allí, porque son oraciones de siglos. Desde que la Iglesia comenzó a poner por escrito las oraciones que hacía allá, inspiradas en los santos padres y demás, por supuesto en la Biblia, en los santos padres, desde entonces viene rezando esto. Porque son súplicas, alabanzas, confianzas permanentes de la Iglesia a través de los siglos. Esto no es cuestión de modas. Esta verdad de que el Señor se encarnó en el vientre de la Virgen es verdad en el momento que sucedió, 5 siglos después, en tiempo de la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo aquí, y hoy, y lo será dentro de 1000 años hasta el fin de los tiempos. Esta verdad no cambia,
Entonces la iglesia la sigue rezando y alabando a Dios por ello. Bueno, tomé el ejemplo del 17 de diciembre. Bueno, ¿se sigue hasta ahí? Bueno, como ya hemos ido entrando en el tema del Adviento, para recordar nomás, canten con gozo, con ilusión, y de paso nos despabilamos. Ya se acerca el Señor. A ver, canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Otra vez. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Qué oído que tiene aquí nuestra música. Fíjense, a ver, por decir, la comunidad, la asamblea tiene que estallar en ese canto, como después cantará cuando nace Jesús. Ya llega, bueno, cuando llegó, va a cantar en Navidad, los cantos de Navidad y así sucesivamente. De paso nos distraemos un poquito. Entonces les decía que cada tiempo litúrgico que contempla todo el misterio de Cristo, pero sobre todo un aspecto de ese misterio, el Adviento, la venida del Señor, entonces esto lo expresa con las oraciones, con las lecturas, por supuesto, que van a hablar de este mensajero del Señor que viene, la razón por la que viene, cómo viene, etcétera, a través de la voz de los profetas, y se expresa con las oraciones. En la Santa Misa, por supuesto. Pero también en otro aspecto de la liturgia que se llama la liturgia de las horas. Esta oración que nosotros no estamos acostumbrados a rezar, pero también la Iglesia exhorta a los fieles que puedan habituarse a rezar de acuerdo a sus tiempos esta liturgia. Hay laicos que lo hacen. Hoy se puede bajar con una aplicación en los celulares y es una oración litúrgica, es decir, Cristo ora en la iglesia todo el día, elevando sus plegarias al Padre a través de sus hijos. Ahora, los religiosos y los sacerdotes tenemos la obligación de rezar diariamente esto, para que se concrete lo que dice la Escritura. Oren sin interrupción, oren incesantemente. Entonces la Iglesia ora incesantemente a Dios, obligatoriamente a través de sus sacerdotes, de sus consagrados, por supuesto del obispo, del papa. Varias veces al día, a la mañana, laudes, a media jornada, 3 momentos, esta media jornada que es a mitad de mañana, al mediodía y a mitad de la tarde. Al finalizar la jornada, cuando va cayendo el sol, en vísperas y antes de irse a dormir, completas, como hacían los judíos y como hizo Jesús y los apóstoles al comienzo de la fe. Esto los sacerdotes tenemos la obligación de rezarlo bajo pena de pecado mortal si no lo hacemos, a no ser que haya habido un desbarajuste en el día donde me fue imposible sentar, pero al menos alguna de esas horas se puede rezar.
Entonces, a lo largo de la jornada, el Padre del Cielo va escuchando la oración de su Hijo Jesucristo a través de su iglesia. Entonces la iglesia garantiza que todos los días se eleve la fragancia del incienso, como escuchábamos estos días en la primera lectura, que el incienso es el humo que se quema, es la oración de los santos, ¿no? Ese aroma perfumado, dice el libro de Apocalipsis, es la oración de los santos. Entonces, la iglesia que es santa le eleva a esta fragancia orante al Padre del Cielo, pidiendo por ella, por la iglesia y por la humanidad. De modo que la iglesia garantiza que ella reza por todos los hombres de todos los pueblos de cada rincón de la tierra a través de esta oración, que es la liturgia de las horas y que los sacerdotes y consagrados tenemos la obligación de hacerlo. Obligación no significa que no se hace con gusto, sabiendo sobre todo las motivaciones profundas que tiene, ¿no es cierto? Bueno, pero la Iglesia, como les decía, exhorta a los laicos que puedan incorporar en su espiritualidad esta oración. Hay parroquias donde se ha incorporado esto, sobre todo a la tarde. Por ejemplo, la parroquia Espíritu Santo, he leído en los flyers que coloca la información que a tal hora por la mañana, no sé si a las 8, laudes. ¿Veis? Los fieles desde su casa se unen a la oración que los sacerdotes hacen en ese momento. Bueno, y en el mundo, en Rosario teníamos también los domingos, antes de la misa, preparábamos la misa cantando las vísperas. Bueno, que son todas oraciones bíblicas. Si uno toma la liturgia de las horas, son salmos. Salmos, lecturas bíblicas, expresiones bíblicas. Bueno, en la liturgia de las horas, en vísperas, en el Adviento, a partir del 17 de diciembre, en el momento en que en vísperas se canta el cántico de la Virgen, la que estuvo siempre pronta a Dios, la que estuvo abierta a la acción de Dios, la que jamás puso obstáculo a la acción de Dios y por la que nos vino Dios en ese momento, desde el 17 de diciembre hasta el 23, la Iglesia coloca una antífona que es la que introduce el cántico de la Virgen, en donde nombra a Jesús de distintos modos. Y eso es lo que vamos ahora. Vamos a cerrar por el momentito esto. Y en la hojita nos encontramos, no sé si estaba pensado una pausita, ¿no? ¿Cómo? Hago esta introducción y después tenemos un ratito de despejarnos un poquito. Entonces están estas antífonas. En la liturgia de las horas, cada salmo que se reza, como los llamados cánticos evangélicos, siempre tienen una antífona que lo introduce y lo concluye. Bueno, entonces,
antes de rezar el Magnificat, que es el cántico de la Virgen, hay unas antífonas antiquísimas, allá son del siglo VII, VIII, o sea, los años 700, 800, que se reúnen y se le da formalidad, que son llamadas las antífonas porque cada antífona comienza con esa expresión: oh sabiduría, oh raíz de Jesé, oh llaves que abres y cierras, en fin. Y también son llamadas, por la importancia que han tenido dentro de la espiritualidad litúrgica del Adviento, también se las ha llamado antífonas mayores. Y ahí la tienen. Yo sé que ninguno las ha rezado, pero precisamente eso es lo que quiero en este encuentro, como hincar más profundo el diente, para que cada uno descubra: también tengo esto para alimentar esta expectativa de la venida de Dios. Puedo rezar con esto, puedo dirigirme a Dios diciéndole estas palabras tan hermosas y que tienen un trasfondo bíblico bellísimo, sobre todo del Antiguo Testamento. Como cosa práctica, a modo de sugerencia, bueno, por de pronto cada uno puede hacerlo, darse su tiempito para rezarlo. ¿O vieron como así que se reúnen para hacer un momentito de oración frente al Santísimo? Cada comunidad en general lo tiene, en distintos días, pero lo tiene. Y cuando llega el día, la fiesta del patrono, se reúnen para rezar la novena todos los días. ¿Por qué no hacer esto, que no es una novena, sino que sería como un septenario, son 7 días? Reunirse en la capilla y rezar estas antífonas, siempre tratando, por supuesto, de ir teniendo el trasfondo que motive, que incentive el rezarla con devoción. Entonces estas antífonas, que van desde el 17 hasta el 23 de diciembre, porque en esa semana la Iglesia suspende las lecturas y las oraciones, las eucologías previstas, y hace unas especiales precisamente porque en esa semana lo que se proclama son los hechos inminentes al nacimiento, como diciendo, bueno, ya estamos allí. Vieron que el mundo prepara, ante la cercanía de Navidad, como que intensifica compras y una cantidad de comidas, y bueno, los cristianos intensificamos el repaso de los hechos históricos inmediatamente previos al nacimiento de Jesús, y nos motiva a la oración. Bueno, entonces tienen estas oraciones, estas antífonas, tienen 2 partes. Una, la aclamación, la admiración, llamándolo a Jesús de distintos modos, porque la Escritura en el Antiguo Testamento no conocían el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús se conoce a partir de su nacimiento. Le pondrás el nombre Jesús. De modo que los profetas, los patriarcas, etcétera, no conocían el nombre del Mesías, pero lo llamaban de distintos modos, entendiendo qué es lo que venía a ser ese Mesías. Entonces, la liturgia toma 7 de estos nombres para hacerlos su oración, preparándonos a la Navidad.
Entonces tiene una primera parte que es la admiración. Oh sabiduría, por ejemplo, el primero. Acá. Sapiencia. Hemos puesto el nombre en latín como para que... No. Y lo mismo la antífona, pero está la traducción, que es fiel a al original. Entonces ve, oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo. Todo esto está en el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico, de la sabiduría, que llaman así a la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Ve? Entonces la admiración, oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo. Y una vez que el fiel expresa esta verdad de su fe en la persona de Jesucristo, le dice, ven, sabiduría, ven. No puedes quedarte lejos, no puedes seguir con esta distancia, y el único que la puede eliminar a esta distancia eres tú. Por eso todas estas antífonas, además de dice ven, y añade algo en ese ven. Muéstranos el camino de la salvación, porque la sabiduría además de ser Jesús, es el don de Dios que nos enseña a vivir camino al cielo. Entonces, lógico que se pide algo de acuerdo a eso, para lo cual está ese modo de invocarlo a Dios. Entonces, oh sabiduría, ven, para mostrarnos, el camino del cielo, como otras. Bueno, hacemos unos minutos, ¿cuántos? 10 minutitos para que salgan a fumar. Bueno, distraerse un poquito y después volvemos.
salvación. Dispongan pues la senda al Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo. Se acerca ya el tiempo de salvación. Dispongamos la senda al Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la segunda llama ardiendo. Dios Padre en su gloria nos muestra su amor. Abre tu alma, Jesús Salvador. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Despertemos, llega Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor, la iglesia espera tu venida, ven Señor, y llena de alegría canta, ven Señor. Despertemos, llega Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor, palabra eterna y creadora, ven Señor, a renovar todas las cosas, ven Señor. Despertemos a Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor, imagen de la luz eterna, ven Señor, a iluminar nuestras tinieblas, ven Señor. Despertemos a Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor, verdad y vida encarnada, ven Señor, a responder a nuestras ansias, ven Señor. Despertemos a Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor, pastor y rey de nuestro pueblo, ven Señor, a conducirnos a tu reino, ven Señor. Despertemos a Cristo, ven Señor, acudamos a tu encuentro, ven Señor. Vamos. Les decía que el camino del Adviento
Y tengan presente lo que ya vimos en otro momento, que en cuanto a la disposición del templo, de nuestras capillas, incluso en nuestros hogares, que es el templo doméstico, tiene que ser sobrio, ¿no es cierto? Como en Cuaresma no deberían abundar las flores que se reservan para los tiempos festivos como Navidad o Pascua. Bueno, tiene que ser eso, sobrio. Recuerden también que durante el Adviento, precisamente para poner signos que hablen de esta sobriedad, de este recogimiento, porque la venida de Cristo nos invita a la interioridad. Bueno, durante este tiempo no se reza el Gloria fuera de cuando hay una fiesta, una solemnidad, como el caso de la Inmaculada Concepción o la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pero los domingos se omite el Gloria, que por su naturaleza es una expresión de gozo, de alegría exteriorizada. Porque el hecho de que se omita el Gloria no significa de que nuestras celebraciones tienen que ser, no sé, tristona, ¿no? Para nada. Pero hay una alegría que sin dejar de estar presente no es explosiva. Eso lo dejamos para el momento de los tiempos propios con esas características. Bueno, entonces estas antífonas de la O también llamada antífonas mayores, aparecen del 17 al 23 de agosto, de diciembre, que tiene textos de oración propios. Ustedes pueden ver después en los misales que figura. ¿Ve? Por ejemplo, aquí teníamos, después del cuarto domingo de Adviento, dice ferias de Adviento, y ahí figura el 17, 18 de diciembre, 19, 20 y así sucesivamente. Y los textos bíblicos también, los textos propios de la última semana antes de Navidad. Día 17 de diciembre, 18 y así sucesivamente. Y vieron que antes del Evangelio está el Aleluya. El Aleluya no se omite en Adviento, se canta el Aleluya. Se omite solo en Cuaresma. Bueno, ustedes saben que está el Aleluya antes. Y hay lo que se llama un versículo evangélico en el Aleluya, que normalmente suele omitirse. Bueno, del 17 de diciembre al 23 de diciembre, ese versículo evangélico que está en el Aleluya son estas antífonas. Por eso que quien puede seguir la misa diariamente puede tener esta experiencia. A ver, aquí tienen estos dibujitos que simbolizan estas
tenemos sapiencia, ¿ve? Después hacia la izquierda aparece Adonai, radix Yese, raíz de Jesé. Jesé es el papá de David. Clavis Davide, llave de David. Después Oriens, Rex Gentium y Emmanuel. Entonces, la primera antífona es sapiencia. Después Adonai y así sucesivamente hasta Emmanuel. Si ustedes pudiesen hacer, ya sea en su casa, en una cartulinita, o en la capilla, si por ahí se reúnen todos los días para rezar esta antífona, y de sapiencia colocan la S, abajo de todo pueden poner 17, 18, 10, hubiésemos podido traer para eso, 18 hasta el 23, ¿no? Entonces 17, sapiencia, y marcan la S. El 18, Adonai, y marcan la A. Y así sucesivamente hasta Emmanuel, que es el día 23, Emmanuel, y marcan la E. El último día que se completa todo esto, podemos ver que se ha formado con las primeras letras un acróstico que dice, leyéndolo de arriba abajo, Ero Cras. Y eso significa mañana llego. Ero, llegaré, estoy, estaré. Cras, mañana. ¿Vieron que San Expedito tiene el bichito que está apretando y que dice cras? Bueno, cras significa mañana, en latín. De modo que, a ver, aquí hay que tratar de descubrir esta mística. Durante todos estos días en que nos hemos dirigido, oh sabiduría, oh sabiduría, ven para tal cosa. Oh Adonai, ven para tal cosa. Y así cada día, todos los días la iglesia le va diciendo a su Salvador, ven, 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 llamándolo del modo como lo llama ese día, ven, ven. El último día el Salvador dice, mañana llego. Como que me convenciste, tu amor, tu reclamo, lo hago mío y vengo. Y al día siguiente se celebra Navidad. Es hermoso entrar en esta súplica. Ojalá que haya podido explicarme para que pueda ser captado esto. Y ayuda el hecho de ponerlo, por ejemplo, si ustedes les explican a su familia, una cartulinita, le van diciendo. Y después poner esa palabra en latín es igual a mañana estoy, mañana llego. Entonces, una vez más, tenemos esa experiencia de que Dios no desoye a sus hijos. En la página anterior a donde tienen los dibujitos, tienen como una visión de conjunto. Lo único que en la traducción algunas palabras no coinciden para hacer ese acróstico, por eso que lo conservamos en latín, que es la lengua que sirve para esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el día 20, que aparece la C, clavis, clavis en latín significa llave. Bueno, entonces, de ahí clavijero, ¿ve?
Y lo mismo la O, ero, oriens, significa el oriente, que es donde sale el sol, por eso que se traduce como sol. El sol, y es el lugar de donde va a venir Jesucristo por última vez. Bueno, entonces pueden ayudar a la familia, o al menos a los miembros de la familia que a lo mejor les acompañe más en esto, o ponerlo. Después alguno preguntará por curioso y tienen ocasión de decir. Pero esto, yo personalmente he aprendido a esto, a entrar, y cada vez que rezo en esas ferias mayores, cada una de estas antífonas, el ven, que tanto se reza en el tiempo de Adviento, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Bueno, encuentra satisfacción cuando el Señor llega. Bueno, entonces en esa visión de conjunto ustedes pueden como profundizar, ayudarse para rezar. Insisto, profundizamos para rezar cada uno de estos modos de invocarlo. Entonces a estas antífonas las encuentran en la liturgia de las horas, como antífona en vísperas, la oración de la tardecita, cuando cae el sol, cuando se acaban las actividades, para rezar el cántico de la Virgen, las encuentran allí y las encuentran como versículo evangélico en el leccionario diario del tiempo de Adviento, de modo que lo van a tener ahí. Volvemos un poquito a la primera hoja, la página 1, y allí ustedes tienen que fueron compuestas en el siglo VII y VIII, y que aunque no se sabe a ciencia cierta que haya sido el Papa San Gregorio Magno, pero muchos le atribuyen a él la autoría de estas antífonas, porque fue un papa que ordenó mucho la liturgia en la iglesia y cuidó de la belleza de las celebraciones, entre ellas el cántico, los cantos, de ahí vienen los cantos gregorianos, fue el que motivó para que se hiciesen cantos que ayuden realmente a la oración litúrgica. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión, los cánticos gregorianos, los cantos gregorianos? Bueno, se remontan a este Papa, ¿no? Como el Papa que sistematizó, dio un orden, un esplendor especial de crecimiento en la liturgia. Les recuerdo que tienen estas dos partes. Cuando ustedes ven que esta expresión de aclamación aparece sin H, porque es en latín es, en castellano es con H. Detalles que, bueno, se aclaran solamente. Y los estudiosos nos dicen que estos nombres que se le da a Jesús en el Antiguo Testamento, Sapiencia, Adonai, Radic, etc., es un hermoso compendio, como una síntesis de la cristología más antigua del Antiguo Testamento. De modo que ahí, estudiando la Biblia, siguiendo la línea de ese nombre, se nos dicen cosas de Cristo, que luego Cristo va a concretar, por supuesto. Y después viene eso de erocras, ¿ve? Mañana llego, mañana estaré, que es la respuesta de Cristo a esa insistente súplica que la iglesia hizo durante 7 días.
si hay una cosita que tenemos que agradecerle a esta pandemia, es que creo que este año no vamos a estar tan urgidos ni corriendo comprando cosas, agotando las fuerzas en esa materialidad que no nos ayuda. Creo, ¿no? Además, sabemos que hoy conseguir las cosas aún económicamente es muy difícil. Más allá de las facilidades que va a dar el gobierno también. Y porque, al menos hasta ahora, cosas que seguramente todos vamos a obedecer, las fiestas familiares no pueden ser más de 10 personas, pero eso, si ahora pasa lo que pasa, imagínense en la Navidad donde todos quieren reunirse, que está bien, ¿no es cierto? Pero bueno. Bueno, y de cada antífona para su oración se ofrece, bueno, el texto original latino, léalo, mal no viene, la versión litúrgica en castellano, de modo que uno va mirando una reflexión que ayude a la oración personal. Ustedes pueden ver siempre, bueno, usando como ejemplo Sapiencia y el otro que está al lado, ve esa que dice meditar. Para meditar es para rezar. Entonces se tiran, se acercan algunas ideas que ayudan a entender ese nombre que corresponde al día, ¿ve? Esas reflexiones las tomé, al menos me inspiraron, de unas lindas que tiene el monasterio de benedictinas llamada Santa Escolástica, que han hecho una linda síntesis. La vamos a usar nosotros también para sacarle jugo. Y lo mismo esos versos de esas poesías del padre José Antonio Chiordia, que es un agustino recolecto. OAR significa Orden Agustinos Recoletos, que es una congregación que hizo mucho para darle más esplendor a esta piedad en torno a la Navidad con las antífonas O. También ayuda, este padrecito tuvo ese don de poder combinar lo bíblico, lo teológico y lo litúrgico en esas poesías muy bonitas. Y se sugiere también hacia el final una oración de los fieles a modo de letanía, que uno puede rezar solo, y si está con otro, y si se reúnen en comunidad, uno la reza despacio, ¿no? Nada de tener que, danos el santo temor de Dios para enderezar nuestros pasos. A ver, es una súplica, entonces, danos. No la decimos a nosotros, se la dirigimos a Dios. Danos el santo temor de Dios, que es el temor de Dios, el fruto del don del Espíritu Santo, para enderezar nuestros pasos. Y todos responden, ven, sabiduría, a salvarnos. Bueno, y así cada uno de los nombres de eso. Por ejemplo, a ver, en la página 8, a la vuelta, el 21 de diciembre, el Oriens, que es el oriente, pero en la Biblia, al hablar del oriente, se refiere al sol, porque de ahí aparece el sol. De hecho, el sol aparece del este, que es el oriente. Y dice Jesús que Él aparecerá del oriente. De aquí que los primeros cristianos
después que Jesús murió y resucitó, en tiempos de San Pablo, por ejemplo, conociendo que Jesús había anunciado que Él vendría por segunda vez del oriente, porque la luz viene del oriente, sale el sol y Jesús es la luz. Ellos pensaban que la segunda venida de Jesús, montado sobre las nubes, precedido por las trompetas de los ángeles que anuncian su llegada, ellos pensaban que era inminente. Entonces todas las tardecitas se iban y miraban, mientras el sol caía, miraban a ver, ¿será hora que viene? Y a la mañana también salían antes de que aparezca el sol para ver si con la aparición del sol venía Jesucristo. Después fueron comprendiendo que la segunda venida de Jesús probablemente tarde un poco más, y aún nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús, que celebramos en Adviento, la definitiva venida de Jesús y la primera venida de Jesús. Entonces, en esas reflexiones he incorporado algunos textos bíblicos que ayuden a darle ese sabor bíblico a la expresión. Y leyendo esos textos bíblicos en alguna Biblia, seguramente les remite a otras citas que ustedes pueden también buscar. Total, es un momento de oración. Y después de Lucas 2:78, a lo mejor pueden ir a Mateo no sé cuánto, donde también sigue con el tema, ¿ve? Entonces les va sugiriendo ideas para traducirlas ustedes en oración. Bueno, entonces tienen esas citas. Ve, Zacarías profetizó sobre el sol que nace de lo alto. Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Bueno, los magos son guiados, ¿ves? Por siempre esta alusión al sol, a la luz, expresado en la estrella, en el sol que nace de lo alto, etc. Y esta imagen de la luz está omnipresente en las Sagradas Escrituras. Y hemos escuchado en los labios de Jesús que dice: yo soy la luz. Y no solamente eso dijo Jesús, dijo: vosotros sois la luz. Y dijo: la luz no es para esconderse cobardemente bajo una mesa, un cajón, de modo que nadie la vea, sino para ser colocada en alto para iluminar. Entonces estamos esperando a que ilumina a todo ser humano y destruye toda tiniebla, toda sombra, todas penumbras, porque su luz es tan intensa que ilumina el andar del hombre. ¿Ve? Todo esto traducirlo en oración. ¿Ve? Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna. Así se le identifica la sabiduría también, que es Jesús. Sol de justicia. Y ahora la súplica: ven. Después de tomar conciencia de lo que es esta luz. Oh, luz, que eres resplandor, eres justicia. Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Qué hermoso. Realmente hay que, a la rápida no terminamos por saborearlo. Bueno, después tiene la poesía, bueno, es el pedido clarísimo de esta antífona. Recién tuvimos unos bautismos. En el bautismo está ese hermoso gesto de la luz, que toman de Cristo resucitado, el cirio pascual,
Y se le dice a los padres, a todos ustedes que bautizaron a sus hijos o salieron padrinos, además de que se les dijo el día del bautismo, dice, cuiden esta luz y le corresponde a ustedes para que se acreciente esta luz. Y este niño, hoy adulto, cada uno de nosotros, pueda vivir como hijo de la luz. Nada de andar en las tinieblas, en las cosas malas, en el error. Hemos sido hechos luz. Viva siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe, que es imagen de la luz, salga al encuentro del Señor con todos los santos cuando Él vuelva, aquel día que todos esperamos, cuando venga por segunda vez. Y esto que les comento, me gustaría que entusiasme a todos para darse cuenta que lo que Dios hizo en nosotros no pasa con el tiempo. Lo que Dios hizo en nosotros, el bautismo, sigue siendo exigencia hoy. Lo que Dios hizo en nosotros en la confirmación, porque la acción de Dios es siempre contemporánea, por más que el signo litúrgico haya sido un día determinado, que fue el día que fui bautizado, confirmado. El signo litúrgico que se hizo, pero lo que se comunicaba por ese signo litúrgico es contemporáneo a mi vida, es hoy una realidad. Hoy tenemos que ser luz. Otra de las cosas que me gusta remarcar en el bautismo es cuando se unge con el Santo Crisma, somos fragancia de Dios. Cuando ese día de mi bautismo, hoy. Bueno, entonces hoy con la luz, después le voy a decir una cosa, salga al encuentro del Señor con todos los santos cuando Él vuelva. Todos hemos recibido en el día del bautismo la velita que los padrinos encendieron, de sus hijos, de ustedes mismos. No descarten esa vela. Esa vela que les pertenece a sus hijos bautizados, o esas velas de ustedes como bautizados, se enciende cada aniversario de bautismo y te recuerda que vivas siempre como hijo de la luz. Oriens, vivas siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe, salgas al encuentro del Señor con todos los santos cuando Él vuelva, con tu vela encendida. Y el día que uno se muere junto al cirio pascual, normalmente se enciende la velita de tu bautismo, porque las sombras de la muerte la pasas iluminados por tu fe, por el Cristo a quien adoraste y serviste. No es que tu vida se acabó y volviste a la negrura de no sé qué. No, vas a la patria de la luz, de esa luz que fuiste tú aquí en esta vida, y iluminada por esa luz vas al encuentro del Redentor que viene por primera vez para ti de modo definitivo el día de tu muerte. Eso no le quita un cierto temor a la muerte, pero le da, la ilumina la muerte nuestra. Entonces valga el momento para que nos ayudemos a que todas estas cosas son contemporáneas, no pasan, no caducan, no tienen fecha de vencimiento, ayudan a la vida. Nos recuerda cómo tenemos que vivir. Por eso que no se apague la luz. Bueno, este tema del 21 de diciembre, Oriens, invita a esto, ¿ve? Bueno, y así cada día.
sobre esto alguna preguntita? No es obligación. De cualquier manera, yo ahora está este encuentro, pero si Dios quiere nos vamos a seguir viendo y bueno, y pueden surgir alguna inquietud y cuando se da la ocasión la charlamos. En este Adviento no dejemos de hacer, siempre con los límites del caso, las coronas de Adviento, tanto para las capillas como para las familias. Ante alguna pregunta que me han hecho, yo voy a tratar de estudiar un sistema de recorrido por las capillas, indicándoles la hora. Sepan que no todo lo puedo hacer sábado y domingo, no, hasta ahora estoy yo solo en esto y cada día le pido a Dios que no me contagie porque si no tengo que suspender todo, ¿no? Esto ténganlo presente, me gusta decirlo porque por las dudas que yo ya tengo compromiso de bautismo, de casamientos, bueno, por supuesto las misas. Y que ustedes cuando hablan con la gente, anticípenle esto. Mire, mientras que el padre se mantenga sano, lo vamos a hacer tal día, tal hora. Para que después no pataleen ni piensen que uno quiere escaparse ni nada por el estilo. Así que todos los días le pido a la Virgencita de Itatí que tenemos ahí en casa, a la entrada. Cuando se declaró esto, le supliqué a la Virgen que, junto con los otros salesianos, que nos cuide. Así que cuantito pueda, me voy a acercar a Itatí caminando, pero desde el atajo hasta... Lo otro se lo dejo a ustedes que caminen. Bueno, sí, Sandra, sí. ¿Cómo? Bueno, los pesebres ya me han preguntado y los pesebres vivientes no. Los pesebres vivientes no. Ya he dicho que, en fin, tenemos, más allá de que no dudo de que siempre cuidarán, pero mejor no. Todo eso supone movimiento, juntar gente. Vieron que los chicos, al menos hasta ahora, de 12 años para abajo, no pueden concurrir a las reuniones. Bueno, pero no quita que bueno, por supuesto en la casa, que tiene que ser una actividad familiar. Por ejemplo, normalmente, bueno, se comienza el 8, pero no dejen de tener algunos elementos para que en este septenario con las antífonas puedan combinarlo, para que el rezo de estas antífonas vaya completando el pesebre. Acuérdense que el niño se coloca el 24. Entonces, y en las capillas pueden armar un pesebre, ¿no? Porque no deja de ser un signo. Total, para armar ese pesebre, 2 o 3 personas, y si van a invitar a los chicos para que sea mayor de 12 años. Podría ser una actividad para los jóvenes también. Eso con respecto a los pesebres. Trataré, siempre con la ayuda de ustedes, de que más cercano a la Navidad podamos tener otra horita y media para hablar específicamente del tiempo de Navidad, ¿ven? Porque ahora no hemos podido. La corona de Adviento, en la capillita. Incluso en la misma corona, no sé, según cómo la hagan, en la altura, pueden colocar
este erocrasbe con las palabritas, que siempre va a motivar la curiosidad de la persona por ahí atenta. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Entonces ya tiene un elemento para una rapidita catequesis. Bueno, esto es lo que la Iglesia reza. Bueno, buscarán el modo de expresar, transmitir muy sencillamente esto, ¿no? ¿Y por qué en latín? Porque la Iglesia hablaba en latín y sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia, por más que no la hable, pero en todos los documentos y demás, los originales tienen que ser en latín. Y con respecto a la misa, quiero pedirles para que sigamos haciendo el esfuercito de encarrilarnos en una mejor proclamación de la palabra de Dios. Entonces, siempre sugieran a los que invitan a leer, sugieran que se ensaye antes las lecturas. Por ejemplo, en este tiempo, sobre todo por el Antiguo Testamento, aparecen nombres a los que no estamos habituados. Sennacherib. Hemos escuchado por ahí que lectura de la carta a los cristianos es de Tesalónica, de Tusculana. ¿Ve? Entonces, todo eso porque es necesario leer antes. Y ustedes mismos, ustedes mismos y a los que invitan a leer, atrévanse a proclamar, es decir, a darle énfasis a la lectura, sin hacerla un elástico, pero la lectura viene proclamada con lentitud, que dé tiempo incluso a adelantar alguna palabra que puede venir y costar la pronunciación, pero que no sea una mera lectura, sino que sea una lectura que proclame. Entonces hay un énfasis, una descarga emotiva en el modo de decir, ¿no? Entonces David dijo a sus soldados: vayamos, y ve, ya uno descarga allí, vayamos y venzamos en nombre del Señor. Y concluida la lectura, el punto final del texto que se lee, se levanta la mirada y se dice: palabra de Dios. No es que, y dijo David, vayamos y muramos, palabra de Dios. No, a ver, sepárese el texto y la aclamación, palabra de Dios. Eso no es, queridos hermanos, esto es la palabra de Dios, pero hay una pausita entre el final, uno mira, como que al decir lo que tengo que decir, provocar la respuesta también. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De lo contrario, seguimos como acostumbrados, porque ya sabemos lo que tenemos que responder. No, nos tiene que provocar estas cosas. Y con respecto al guión, quiero insistir dos cositas. Los guiones tan lindos, Yo quiero sugerir dos cositas, por ahora, ¿no? Como para no dejar de puntualizar esto. Uno, apunten siempre a la brevedad
de lo que uno prepara para el guión. No hace falta adelantarle en la entrada la homilía del sacerdote, que ya es largo, al menos el que le está rezando a ustedes. Entonces, brevemente, porque son invitaciones breves, y omitan el final. Después que el sacerdote dice, ¿podéis ir en paz? Bueno, terminamos nuestra misa dando gracias. Ya es, no, porque ya se despidió a la asamblea. A lo sumo dirán, canto, tal canto. Entonces, eso omítanlo. Ahora, si lo quieren decir a ese final, que insisto, siempre tiene que ser breve, entonces pónganse de acuerdo con el sacerdote para decirlo antes de que el sacerdote diga, podéis ir en paz. O sea, después que bendice, pero queda un añadido que no hace falta. En el folleto tienen los guiones de Adviento y Navidad, todos los guiones. Estos guiones lo tienen ahí y puede ser que lo lean tal cual, pero la idea es que ustedes vean y a lo mejor no se preocupen si quieren cambiar alguna expresión o añadir algo propio de la comunidad, ya sea en las introducciones como en la oración de los fieles, que a lo mejor la comunidad está celebrando ese domingo, ese sábado, aniversario de la bendición de la capilla, y pueden añadir la intención. O si en ese día hubo un casamiento en esa comunidad o un bautismo, poder añadir por fulanito que fue bautizado. Bueno, y lo mismo las introducciones a la palabra de Dios. Ahí en general mantuve para cada lectura, pero eso no quita que usted dice, no, este domingo vamos a hacer una introducción general. Entonces, hecha esa introducción general, lo único que cada lector pasará, y a lo sumo tengo a mano la expresión del Salmo responsorial para ayudar a responder. Bueno, y decir, una vez que se terminó de leer la segunda lectura, decir, nos ponemos de pie, cantamos el aleluya. Pero toda la introducción antes la hizo. Y esas introducciones generales tiene que motivar a desenchufarnos de todo para enchufarnos solamente en la atención de Dios que habla. Y cuando Dios habla, si se está proclamando la palabra de Dios, sería tolerable durante la homilía, tampoco, pero si se está proclamando la palabra de Dios y me suena el celular, ¿cómo vas a salir a atender el celular? O sea, se advierte la seriedad del gesto. O sea, Dios te está hablando, sonó el celular, y lo dejás con la palabra al Señor por atender el celular. Cuando no existía el celular, ¿qué hacías? Podés hacer, por eso que hay que apagar el celular. Ni siquiera decir dejarlo en vibración. No, porque vibra y sobre todo si hemos creado dependencia de ese aparatito, no, vibró, ¿qué será? Bueno, entonces no se puede dejar a Dios, y esto enséñenos los chicos la catequesis, siempre que puedan, a ver si se está proclamando la palabra de Dios. Bueno, si llegué tarde y llego cuando se está proclamando la palabra de Dios, me quedo ahí paradito hasta que se termine la proclamación. No es que entro
y me siento en el primer asiento y mientras tanto paso saludando. Dios está hablando y yo paso saludando. A ver, son vueltitas de roscas del comportamiento que tenemos que ir teniendo y mejorando todos, ¿eh? Insisto, comenzando por quien les hable. Bueno, resulta que hoy en la casa salesiana los chicos nuestros en la misa presentan su petición de seguir avanzando en el camino de consagración. Entonces, una tradición en las congregaciones y en las casas de formación de religiosos, como en el caso de la nuestra, que el día de la presentación de la Virgen al templo también se presente nuestra decisión y voluntad de seguir avanzando en la consagración a Dios. Entonces, al menos en mi caso y en el caso de todos, el 21 de noviembre presentábamos la carta pidiendo ser admitido a esto, a lo otro, o renovar los votos, o pedir el sacerdocio, ¿ve? El día de la presentación de la Virgen. ¿Qué es lo que van a tener los chicos ahora? Y que yo quiero estar, por eso que, bueno, para bien de ustedes también, termino aquí. Les agradezco su venida, su colaboración, sigamos ayudándonos, Dios se merece lo mejor en su culto, y no tengan temor de preguntar siempre lo que sea necesario preguntar, no solamente fechas de, qué sé yo, de primeras comuniones, etcétera, sino también estas cosas, porque nadie sabe todo y todos tenemos que ir informándonos, y enhorabuena que podamos informarnos. Natal. El guión es para los domingos y las fiestas que aparecen allí, por ejemplo, de la Virgen. Entre semana, yo lo que sugiero es que puedan preparar oración de los fieles. Ve, la oración de los fieles sí pueden tomarlas, porque no está dicho que la oración de los fieles solamente tiene que rezarse el domingo. Esa oración de los fieles que rezás el domingo primero de Adviento, lo podés rezar también el segundo domingo de Adviento, el tercer domingo de Adviento, porque si se fijan son súplicas de cualquier día. Entonces, inclusive, si hay una misa entre semana que tengo que poner para ir rotando y poder celebrarles a todos, pueden tomar la del domingo correspondiente, anterior o la que sigue, digamos, como oración de los fieles, si se reza la misa el martes o el viernes o el jueves. Sí, con el consabido estribillo, protocolos, pero sí. Incluso, yo digo esto, a los chicos mayores de 12 años, de la confirmación, por ejemplo, no está mal reunirlos. Total, son grupos pequeños, que serán 10, a veces menos, algunos más. Bueno, disponerlos y por ahí no más de media horita, con los barbijos. Si los chicos salen y van, uno los ve aquí llevando su alcohol y todo eso. E incluso ustedes, los mayores que se reúnen para... De hecho, lo están haciendo, las comunidades, todas las comunidades lo están haciendo, que se reúnen para rezar el rosario. Digo porque
corremos el riesgo que esta Adviento y Navidad estén como achatados, y no, tenemos que darle el relieve con los límites del momento. El 29 comienzan la novena para cerrar el año mariano. ¿Se puede hacer acá también? Sí, sobre eso voy a informar después, porque tengo que hablar con algunas personas para ver cómo podemos hacer la novena a la Virgen. Ajá. Tengo que, en fin, todavía no sé dónde rezar la misa. Estuve viendo algunos, hablando con algunos, porque quiero que sea en un lugar amplio, porque entonces ver incluso cómo ordenar. Me están ayudando algunos en esto. Así que voy a avisar durante la semana. Que Dios los bendiga. Despertemos a Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor, la iglesia espera tu venida, ven Señor, y llena de alegría canta, ven Señor. Despertemos a Cristo, ven Señor, acudamos a su encuentro, ven Señor.